Hace apenas una década comprar una casa en Lisboa costaba 1.000 euros por metro cuadrado. Hoy en día ese mismo espacio supera los 2.000 euros, un aumento del 250% en menos de 10 años. Y esto no es una excepción. Solo en 2022, el precio de la vivienda subió un 20%. En las principales ciudades del país, necesitas ganar el doble del salario mínimo, solo para poder alquilar un departamento de una sola habitación que puede llegar a costar hasta 2.000 euros al mes. Es por eso que vivir en este país es imposible. Portugal enfrenta una terrible tormenta: crisis habitacional, crisis del costo de vida y ahora una nueva amenaza, una crisis migratoria que no es como imaginas. Pero ven, vamos a descubrir la razón de todo esto. Econo Explosion. En septiembre de 2024 ocurrió lo impensado en Portugal. Se vio una de las mayores protestas en la historia del país. Miles de personas salieron a las calles. Y no para enfrentarse al gobierno, sino para señalar a un nuevo culpable: turistas y extranjeros con alto poder adquisitivo. El turismo ya emplea a 1 de cada 10 personas en Portugal, y los llamados nómadas digitales han inyectado miles de millones de euros a la economía. Pero para muchos portugueses el daño ya está hecho. Y gracias a esta tendencia y su continuidad, el futuro es claro. Portugal será un país donde los locales no podrán permitirse vivir, y sus razones son muy reales. La gente está siendo desplazada de sus propios hogares. Muchos terminan en la calle, otros convertidos en cuidadores dentro de las mismas casas donde crecieron. Es por eso que los portugueses han dicho basta. Y aunque en la superficie las causas parecen simples, como el alto costo de vida, la falta de viviendas o la presión del turismo, la realidad es mucho más compleja. Estos problemas son apenas los síntomas visibles de una enfermedad más profunda, una transformación silenciosa que podría definir no solo el futuro de Portugal, sino el de toda Europa en las próximas décadas. La actual crisis que sacude al país no tiene raíces tan antiguas como se podría pensar. El hecho que dispongamos de un procedimiento por el que una simple manifestación de interés pueda facilitar una entrada no controlada de inmigrantes debe tener fin y tendrá fin. Hace tan solo una década, Portugal aún era considerado un lugar accesible para vivir, tranquilo y con encanto, especialmente para sus propios ciudadanos. Pero para entender cómo todo cambió tan rápido, hay que remontarse varias décadas atrás. En 1974, Portugal salía de una dictadura y se preparaba para un renacer. Mientras otras potencias europeas ya contaban con economías industrializadas y modernas, Portugal apenas empezaba a construir la suya. En aquellos años, la mayoría de los portugueses vivía con menos de $9 al día, si lo ajustamos a valores actuales. El país era pobre, sí, pero había esperanza. Durante los años 90 y comienzos de los 2000, gracias a la entrada a la Unión Europea, llegaron los fondos de cohesión. Portugal se transformó. Se construyeron autopistas, puentes, infraestructura moderna, marcando el comienzo de una nueva era. Sin embargo, debajo de ese progreso aparente, latía un problema estructural. El país no lograba desarrollar industrias competitivas, capaces de ofrecer empleos estables y bien remunerados. Mientras Alemania apostaba por la tecnología y Francia por la industria de alto valor, Portugal se volcaba cada vez más al sector servicios. Y dentro de ese sector, una industria eclipsaba a todas las demás: el turismo. Durante la década del 90, Portugal se vendía agresivamente como un destino imperdible. Las postales del Algarve, los tranvías amarillos de Lisboa, las fachadas de Oporto se convertían en íconos globales, provocando que, a inicios de los 2000, el turismo fuera el motor económico del país. En apenas 5 años, los ingresos por visitantes casi se duplicaron, pasando de 6.000 a 11.000 millones de euros. A la par, crecía la construcción. Se multiplicaban los hoteles, resorts y propiedades para turistas. En apariencia todo era prosperidad. Pero esa prosperidad tenía bases frágiles, porque no era una riqueza distribuida ni sostenible. En 2008 llegó la crisis financiera global, y con ella la primera grieta real. La burbuja estalló, la construcción se frenó, el desempleo se disparó. Miles de familias se endeudaron para siempre. Portugal entró en una recesión profunda. El país tuvo que pedir un rescate financiero. Llegaron los recortes, las reformas impuestas, la austeridad.
Pero lo más peligroso es que, al salir de esa crisis, Portugal no cambió su modelo. Volvió a apostar por el mismo caballo, el turismo. Y con el tiempo, este se volvió aún más invasivo. No solo llegaron más turistas, también llegaron los llamados nómadas digitales, inversionistas extranjeros y programas que ofrecían ciudadanía a cambio de dinero. El país se convirtió en una marca, un destino, un paraíso barato, pero no para los portugueses, así que el precio de la vivienda comenzó a dispararse. Los alquileres subieron mientras que los salarios no. Pagaba 400 euros de alquiler y apenas ganaba unos 800 euros al mes. La mitad para pagar alquiler, 40 euros de transporte y 150 euros en comida. No tengo cómo. Las ciudades se llenaron de alojamientos turísticos, mientras los residentes eran expulsados de sus barrios. Y entonces vino otro golpe, la pandemia. Durante el encierro, Portugal apareció en los radares globales como un refugio perfecto, seguro, hermoso y barato. Llegaron más extranjeros, compraron propiedades e instalaron oficinas remotas, logrando que Lisboa y Oporto dejaran de pertenecer a quienes las habitan. Entonces, en septiembre de 2024, miles de personas salieron a la calle en una de las mayores protestas de la historia moderna del país. No protestaban contra el gobierno. Protestaban contra un modelo económico que los dejó afuera. Los carteles no decían "queremos empleo" o "más inversión", decían "Portugal para los portugueses", porque en este nuevo orden muchos sienten que ya no hay lugar para ellos. Pero, ¿qué nos lleva a esto? La crisis financiera global golpeó a Portugal como una ola devastadora, dejando al país sin preparación ante su fuerza. Durante años había pospuesto una transformación industrial de fondo, apostando en cambio por sectores más volátiles como el turismo y la construcción. Cuando el mundo colapsó en 2008, esa fragilidad estructural se hizo dolorosamente evidente. En 2011, acorralado por la deuda, el desempleo y el desplome del crecimiento, Portugal tuvo que recurrir a un rescate internacional. El Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea acordaron prestar al país 78.000 millones de euros. Pero este auxilio no vino gratis. Se impusieron recortes severos, aumentos de impuestos y una presión creciente sobre la población trabajadora. La industria de la construcción, que durante años había sido el motor de la economía portuguesa, se desplomó. Miles de trabajadores quedaron sin empleo. Las pequeñas empresas quebraron. El país parecía paralizado. Y fue entonces cuando surgió una estrategia arriesgada, disfrazada de salvación: apostar aún más fuerte por la inversión extranjera. En 2012, el gobierno lanzó el ahora polémico programa de Golden Visa, un plan que ofrecía residencia a personas adineradas de fuera de la Unión Europea, a cambio de una inversión mínima de 500.000 euros en bienes raíces portugueses. La propuesta era sencilla: atraer dinero rápido y abundante. El razonamiento detrás de esta jugada era que la llegada de capital foráneo reactivaría la economía, incentivaría el sector inmobiliario y, con suerte, generaría empleo. Y durante un tiempo pareció ser un éxito. Portugal se transformó en un imán para inversionistas internacionales. Chinos, brasileños, rusos, turcos y estadounidenses comenzaron a comprar propiedades en Lisboa, Oporto y el Algarve. El dinero entraba, el número de ventas crecía, se remodelaban casas antiguas, se construían edificios nuevos. El boom parecía imparable. El programa generó más de 7.000 millones de euros en inversiones directas. Era, sobre el papel, un triunfo. Pero esa bonanza tenía un costo oculto. Las viviendas comenzaron a escasear, sobre todo en las zonas urbanas donde vivía la mayoría de los portugueses. Las propiedades disponibles subían de precio, no por mejoras reales, sino porque los vendedores sabían que si una casa se vendía por más de $500.000 de euros, el comprador extranjero obtendría automáticamente su residencia. Esto distorsionó el mercado por completo. El precio dejó de estar vinculado al valor real del inmueble o a la capacidad adquisitiva de los locales y pasó a depender de la lógica del inversor extranjero. Los datos lo confirman. Tras la creación del Golden Visa, las operaciones exactamente en el umbral de 500.000 euros aumentaron un 60%, una cifra que revela cómo el programa infló artificialmente el mercado. Pero el problema no era solo el precio. Muchas de esas propiedades compradas por extranjeros quedaban vacías. No eran hogares, eran activos, lugares pensados para acumular valor, no para vivir. Se generó un efecto cascada. Las familias portuguesas fueron desplazadas del centro de las ciudades, empujadas hacia las periferias. Algunas incluso se vieron obligadas a abandonar los barrios en los que habían vivido toda su vida. Y mientras tanto, los salarios siguen estancados. En la última década, mientras los precios de la vivienda se disparaban más de un 250% en ciudades clave,
Los ingresos de los trabajadores apenas sí se movían. La desigualdad creció, las tensiones sociales aumentaron, los jóvenes ya no podían aspirar a comprar un departamento, muchos no podían siquiera alquilar. Portugal, que alguna vez fue considerado un país asequible dentro de Europa, se convirtió en uno de los más difíciles para acceder a una vivienda digna. Lo que comenzó como una solución temporal se convirtió en uno de los detonantes de una crisis habitacional sin precedentes, y todo esto por una apuesta que priorizó el capital especulativo sobre la estabilidad social. Esto ha provocado que, para muchos ciudadanos portugueses, acceder a una vivienda digna sea casi una misión imposible. Sin embargo, no toda la culpa recae exclusivamente sobre el programa de visados del gobierno. Paralelamente, la industria turística del país vive un auge sin precedentes. Entre 2010 y 2024, la cantidad de turistas que llegaron a Portugal se duplicó con creces. En 2024, a pesar de contar con apenas 10 millones de habitantes, el país recibió aproximadamente 18 millones de visitantes internacionales. El turismo pasó a representar cerca del 20% del PIB nacional, generando unos 60.000 millones de euros anuales. Para ponerlo en contexto, esta proporción es una de las más elevadas de Europa. Francia y España también son potencias turísticas, pero en sus economías el turismo representa solo alrededor del 13%. Aunque este crecimiento trajo consigo consecuencias negativas, también revitalizó amplias zonas del país. Tras la crisis financiera, muchas áreas urbanas estaban deprimidas económicamente, con edificios en ruinas y calles desiertas. Con la llegada masiva de turistas, los inversores comenzaron a restaurar inmuebles históricos, inyectando capital en regiones que lo necesitaban con urgencia. Para muchos, este fenómeno fue un verdadero salvavidas. Generó cientos de miles de empleos y dio oxígeno a pequeñas empresas que de otro modo habrían desaparecido. Sin embargo, con el paso del tiempo, una parte considerable de la población comenzó a sentir que el crecimiento turístico había cruzado una línea. Si bien se crearon puestos de trabajo, la mayoría fueron empleos temporales y mal remunerados. El salario medio en el sector ronda los 1.200 euros mensuales, una cifra que apenas alcanza para pagar un alquiler en las principales ciudades. El Algarve, por ejemplo, la región más dependiente del turismo, refleja claramente esta contradicción. Muchos empleados del sector no pueden costear la vida en las zonas en las que trabajan y deben desplazarse diariamente desde áreas rurales más accesibles. En realidad, la mayor parte de las ganancias del turismo beneficia a un pequeño grupo de propietarios e inversores que ya disponían de tierras, edificios o capital para aprovechar el boom. Por eso, no resulta extraño que Portugal figure entre los países desarrollados con mayores niveles de desigualdad patrimonial. Y este desbalance se ha visto intensificado por el auge turístico. Los millones de visitantes necesitan alojamiento, lo que ha provocado una explosión de hoteles, alquileres temporarios y propiedades en plataformas como Airbnb. Esta tendencia ha desplazado las opciones de alquiler a largo plazo, afectando gravemente a los residentes locales. Hoy en día, en las principales ciudades portuguesas, los pisos turísticos dominan el panorama. En 2020, representaban más del 11% del parque habitacional. En barrios históricos como Alfama, esa cifra llega al 60%, donde 6 de cada 10 viviendas se destinan al alquiler por días. Si sumamos esto al programa de visas doradas, que atrajo a decenas de miles de extranjeros adinerados, no es difícil entender por qué tantos ciudadanos portugueses se ven hoy en día excluidos del mercado inmobiliario. Solo en los últimos 4 años, los precios de las viviendas en Lisboa aumentaron un 57%. En Oporto, el incremento fue aún más impresionante, 61%. Y en el Algarve, un 51%. Lo curioso es que esta subida de precios no se debe a la escasez de viviendas. De hecho, Portugal tiene una de las tasas más altas de viviendas por hogar de Europa, 1,4 inmuebles por cada unidad familiar. Aún así, adquirir una vivienda sigue siendo un desafío. Ese apartamento lo vendieron en 300.000 euros hace una hora. En 2023, un tercio de las propiedades vendidas en Lisboa fueron compradas por extranjeros. Y en 2024, un tercio del centro histórico de la ciudad quedó desocupado. No es que falten casas, sino que el mercado no responde a las necesidades de la población local. Y a esto se suma otro problema: la construcción. En la última década, Portugal ha mantenido una de las tasas de edificación más bajas del continente, con apenas 11 viviendas nuevas por cada 1.000 residentes.
A esto se suma uno de los marcos regulatorios más complejos y extensos en materia de planificación urbana en toda Europa, con estrictas normas ambientales y restricciones relacionadas con el ruido de las construcciones, lo cual limita aún más la oferta de viviendas. Al combinar estos dos factores, una demanda creciente y una oferta sumamente restringida, el resultado es casi inevitable: precios que se disparan. En un país donde el 50% de la población percibe menos de 1.000 euros mensuales, residir en una gran ciudad se ha vuelto prácticamente imposible. El salario mínimo en Portugal es de 840 euros, pero el precio medio de alquiler de un departamento de una habitación en ciudades como Oporto ronda los 1.100 euros. Para muchos portugueses, adquirir una vivienda es una meta inalcanzable, y el alquiler se ha transformado en una carga económica insostenible. Esto explica por qué, en 2022, más de la mitad de los jóvenes de entre 25 y 34 años seguían viviendo con sus padres. No se trata solo de cuestiones de comodidad o independencia, sino de un fenómeno que ya está alimentando una crisis demográfica. La tasa de natalidad ha caído drásticamente, situándose en solo 1,3 hijos por mujer, una de las más bajas a nivel mundial. Las consecuencias ya son palpables. La población portuguesa viene disminuyendo desde 2010, con más fallecimientos que nacimientos cada año. En zonas rurales, las escuelas están cerrando, y pueblos enteros se están despoblando a medida que los jóvenes emigran a otros países de la Unión Europea en busca de mejores condiciones de vida. El crecimiento masivo del turismo ha contribuido a hacer de Portugal un lugar prohibitivo para sus propios habitantes. Entonces surge la pregunta: ¿qué medidas está adoptando el gobierno para enfrentar esta crisis habitacional que, en parte, ayudó a crear? Lamentablemente, la respuesta es muy pocas. De hecho, en 2022, el gobierno decidió impulsar aún más esta tendencia con un nuevo programa destinado a nómadas digitales. Esta iniciativa permite a trabajadores remotos residir en Portugal, beneficiándose de ventajas fiscales y un costo de vida más bajo. Pero para calificar, deben percibir un ingreso mensual mínimo de 2.800 euros, es decir, 4 veces el salario mínimo nacional. En lugar de favorecer a los ciudadanos, esta medida ha generado una nueva oleada de extranjeros con alto poder adquisitivo, al mismo tiempo que se mantienen trabas para que los locales puedan acceder a una vivienda. Y el problema no se limita a los bienes inmuebles. Portugal también ha cedido a capital extranjero otros activos fundamentales. Un ejemplo significativo es Fidelidade, fundada en 1808, la aseguradora más antigua y grande del país, que ostenta más del 30% de la cuota de mercado. Durante generaciones fue considerada un emblema de estabilidad, una institución profundamente arraigada en la vida económica y financiera del país. Sin embargo, en 2014 se produjo un giro importante. La empresa fue vendida, y no a manos portuguesas. Fosun International Limited, un conglomerado chino, adquirió el 80% de la compañía, tomando así el control de sus beneficios y, más preocupante aún, de sus decisiones estratégicas. El poder detrás de estas transacciones no fue simplemente otro trato comercial, representó una señal inequívoca de una tendencia que se estaba extendiendo por todo el país. Los activos más valiosos de Portugal estaban siendo transferidos a manos extranjeras, y esto apenas era el comienzo. Energía de Portugal, el mayor proveedor energético del país, fue vendida a inversores chinos. Desde entonces, el precio de la energía ha aumentado una y otra vez, asfixiando aún más a los hogares que ya luchan por hacer frente al alza del alquiler. Motor Angel, una destacada empresa de ingeniería y construcción, cedió más del 30% de su participación a capital chino, otorgando poder de decisión clave a inversores foráneos. El patrón es innegable. Portugal está siendo troceado y vendido, pedazo a pedazo. ¿Pero a cambio de qué? Estas adquisiciones pueden parecer decisiones estratégicas, atrayendo capital fresco y beneficios inmediatos para ciertos sectores. Sin embargo, detrás de ese aparente éxito se esconde una peligrosa trampa con repercusiones profundas.
Cuando empresas extranjeras adquieren activos nacionales, crean un flujo de riqueza que solo va en una dirección. Las ganancias que antes se quedaban en el país para fortalecer la economía local, ahora se desvían a sedes internacionales, enriqueciendo a accionistas lejanos en lugar de beneficiar a las comunidades portuguesas. Más grave aún es la cesión del control sobre sectores esenciales: energía, infraestructura, seguros. Muchas de las decisiones estratégicas que afectan la vida diaria de los ciudadanos portugueses ya no se toman en Lisboa, sino en salas de juntas en Pekín o Nueva York. El margen de acción del gobierno portugués se reduce cada vez más, mientras ve cómo los intereses nacionales quedan subordinados al capital extranjero. Esta venta sistemática de activos no podría haber llegado en un momento más crítico. Portugal, antes considerado un paraíso accesible, se está volviendo rápidamente inhabitable para sus propios habitantes. Los precios de la vivienda están por las nubes, los salarios no se mueven y la tan promocionada inversión extranjera está empujando a la población local a los márgenes. Las manifestaciones que hoy en día recorren las calles portuguesas no son solo por el derecho a una vivienda digna, son el síntoma de una crisis estructural mucho mayor. Una advertencia urgente: si nada cambia, Portugal podría transformarse en un país sin futuro para sus jóvenes, donde la única opción sea quedarse atrapado en casa de los padres o hacer las maletas. Entonces, la pregunta es: ¿seguirá Portugal vendiéndose pedazo a pedazo hasta que no quede nada por defender? Ahora sigue explorando con nosotros los giros inesperados de la política y la economía. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos pronto. Econo Explosion.